Bueno, señores, bienvenidos a la hora del contratista. Espero que todos tengan la cerveza en su tacita de... No somos la misma cosa, ¿verdad? Cuestión de identificarnos como que los contratistas que participan del equipo de ASA, pues no son la misma cosa. Son exactamente el cuarto poder de la impermeabilización de techo en Puerto Rico. Y eso es lo que queremos demostrar. Por ende, tenemos que reunirnos todos los sábados a las 9 de la noche, ¿verdad? Ya que quiera reunirse conmigo en mi oficina, pues estamos a la mejor disposición. Algunas cositas que otras voy a hablar de eso hoy. Pero vamos a lo que vinimos hoy. Saque la cerveza y mucha salud. Vamos a hablar de los sistemas de impermeabilización. Yo creo que ya muchos de ustedes saben lo que es un sistema de impermeabilización, ¿verdad? No es una paila, no es un joyo, no es un producto. Eso es importante que lo tengan claro porque los consumidores, pues ya se ha notado que están cansados de los vendepailas. No te recomiendo, voy a hablar de ese tema hoy. Porque mire, ya los argumentos de los vendepailas ya se acabaron hace rato que se acabaron. Lo que hablan son la misma estupidez de siempre. Los mismos detalles. Pero hoy no voy a hablar de eso, ¿verdad? Quizás el sábado que viene voy a hablar de un detalle porque vi un vendepaila hoy haciendo un video de un tema que es tan y tan irrelevante, mano, que yo no sé cómo no se dan cuenta. Es que el vendepaila no sabe nada de impermeabilización, porque si supiera, como lo he dicho mil veces, ¿verdad? Si supiera de impermeabilización, estuviera hablando de tantos temas importantes que hay. Pero mire, yo hablo de esos temas los miércoles, ¿verdad? O los días en semana, estoy subiendo más videos. Voy a tratar de subir todos los miércoles y todas las semanas, tan pronto tenga alguna que otra parte de un video que sea interesante, lo voy a subir. Pero básicamente lo que yo subo el sábado a las 9 de la noche tiene que ver única y exclusivamente con los contratistas, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que los consumidores no lo puedan escuchar, porque a todo lo contrario, los consumidores se van a dar cuenta que yo no me paso engañando, ni diciendo mentiras, ni poniéndome ni poniéndome a favor de contratistas para que estafen a los consumidores. Yo lo he dicho, se lo digo a los contratistas, se lo repito todos los días. Yo estoy a favor de los consumidores, y el contratista que quiera progresar tiene que estar a favor de los consumidores, no hay otra para él. Y voy a hablar de un tema importante al final del video que no debes dejar de escuchar si tú quieres salir adelante y convertirte verdaderamente en un emprendedor de ASA, en parte del cuarto poder de la impermeabilización de techo, y hacer diferencia y conseguir clientes potenciales. Pues tienes que escuchar y poner en práctica todas estas recomendaciones, porque no tienes otra. Al final voy a hablar algo que es súper importante, así que no te despegues de ahí. Búscate la cerveza si no la has conseguido y vamos a hablar de estos temas hoy, que son súper importantes. Mira, primero que nada, yo creo que todos los contratistas de ASA saben lo que es un sistema de impermeabilización, ¿verdad? Yo lo he mencionado muchísimas veces, en los cursos lo menciono y lo saco, ¿verdad? De perspectiva. Cuando tú hablas de sellado de paila, de sellador de techo, y cuando hablas de sistema, ¿verdad? Hay una diferencia grande, porque cuando hablas de un sistema de impermeabilización estás hablando de todos los componentes de la impermeabilización, que es lo que le interesa al cliente. El cliente no le interesa que tú le estés hablando de paila. ¿Qué pasa? Mira, si en las redes sociales, como tú lo que ves son a los vendepaila hablando del sellador, pues piensa que hay que hablar del sellador.
pero a mí me gustaría que tú escucharas. Lo que pasa, en las redes sociales tú no vas a escuchar a los consumidores hablando de los selladores de techo, diciendo fulano dice lo mismo, sultano dice lo mismo, todos hablan de los selladores y nadie habla de los servicios que ofrecen, que son más importantes. Porque cualquiera que sepa de impermeabilización de techo sabe que lo más importante aquí son los servicios. La impermeabilización no es un producto, es un servicio. Es más, yo la he clasificado como los procesos de impermeabilización que son efectivos y más duraderos tienen que ver el 90% con los servicios, que son los procedimientos, los emposamientos, corregir los emposamientos, remover el sistema existente. Todo eso tiene que ver, el 90% de la impermeabilización de techo es los procedimientos y el otro 10% son los productos. Si tú te pasas hablando de productos, tú te crees que los consumidores no se dan cuenta de eso, pues los consumidores se van a dar cuenta. Y mira, es importante, ¿verdad? Esto del sistema de impermeabilización te hace un poquito diferente, ¿verdad? Es que cuando comienza a salirte de la misma cosa que yo he mencionado, ¿verdad? Dejas de hablar de la magia de los productos y comienzas a hablar de lo que verdaderamente le interesa al consumidor, que es del servicio que tú le vas a ofrecer. Cuando tú comienzas a hablar de otra cosa que no sean los productos, el consumidor comienza a verte con otros ojos, de manera distinta. Comienzas a ganarte la confianza del consumidor. Porque el cliente no puede compararte con otro estimado que tenga. Simplemente comienza a darse cuenta de que tú no eres más de lo mismo. Cuando el consumidor comienza a interesarse por lo que tú le ofreces, ¿verdad? Y te comienza a escuchar. Porque de lo contrario, si desde que te bajas de la guagua o del carro, que cuando vas a hacer un estimado, se da cuenta de algunos elementos, de algunas características que te hacen igual que todos los demás, pues comienzas a perder confianza, que es lo más importante aquí. Hazte las siguientes preguntas para que puedas darte cuenta de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Cuando tú comienzas a hablar con el consumidor, ¿de qué habla? Hazte un listado, porque muchas veces nosotros escuchamos esto y lo damos por bueno, decimos sí, eso yo lo hago, pero hay muchas veces que no nos conocemos a nosotros mismos como se debe de ser y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que escuchamos, que le damos valor y le decimos sí, eso él tiene toda la razón, pero cuando no lo evaluamos a sí mismo y no nos damos cuenta de que nosotros estamos cometiendo ese error. Por ende, tú debes de sentarte a hacer un listado de qué tú hablas cuando estás haciendo una presentación de venta. Tú sabes que tú tienes que tener bien claro que una cosa es la presentación de venta y otra cosa es la presentación del estimado, el desglose del estimado que tú le vas a dar al cliente. Eso tiene que tener una relación y te voy a dar, ¿verdad? Son tres cosas que tú tienes que complementar aquí en este mensaje que te estoy dando, y al final te voy a hablar de la tercera. La primera es la presentación de venta y la importancia que tiene, porque la presentación de venta hace todo, es donde tú te ganas la confianza del consumidor. Pero tú, antes de tú irte de ahí, tú tienes que dejar lo mismo que tú hablaste, tienes que dejarlo por escrito en la propuesta que tú haces o en el estimado. La propuesta es el estimado, ¿verdad? Estamos claros con eso. La presentación de venta es lo que tú haces cuando tú bajas del techo y te sientas frente del cliente a explicarle lo que tú vas a hacer. En ese momento, ese mensaje que tú le vas a llevar tiene que estar planificado, obviamente, porque tú no puedes adivinar o contestar preguntas al consumidor. Eso no es vender. Así no le vendes a nadie. Tú tienes que tener una presentación de venta proyectada, planificada, que la puedas corregir cada vez que ves que con un cliente hubo un problema que por falta de contestar una pregunta te compró a otro, le compró a otro, porque muchas veces, mire, yo he hablado con tantos contratistas y las contestaciones que dan cuando se le caen los trabajos
son tan y tan elementales, porque la razón por la que se cae en los trabajos ellos no la comprenden. Siempre dicen porque el cliente busca lo más barato, porque fulano lo convenció con un tema que no es cierto. Nada de eso es cierto. Cuando uno analiza las cosas a profundidad, se da cuenta que nada de eso es cierto. Entonces tomamos decisiones o llegamos a conclusiones que son erróneas, y por ende el negocio tuyo no va a progresar jamás y nunca. Tú no puedes pensar que el consumidor busca lo más barato, porque eso primero no es cierto. Ya yo lo he demostrado 1000 veces, ¿verdad? Pero espero que ya estos extremos de estas reuniones que nosotros hacemos con ustedes, especialmente con los contratistas que están certificados con ASA o que quieren pertenecer al equipo ¿verdad? Del cuarto poder de la impermeabilización de techo, pues tengan bien claro esas cositas, porque esto es elemental. Esto es elemental. En este equipo nosotros no podemos permitir que se meta ningún contratista. Están hablando de que la gente busca lo más barato, porque eso es falso. Eso es falso. Y si quieres, déjame en los comentarios para yo contestarte, para sacarte de las dudas si es que es cierto que tú piensas eso. Porque si tú tuvieras una presentación profesional y dejas escrito un estimado que tenga que ver con eso, incluye la alternativa 3, que te la voy a hablar al final del video, te aseguro que los vendes todos. Y no es que hagan los procesos por Coberca. La última que te voy a mencionar aquí no tiene nada que ver con eso, aunque los procesos Coberca pues son valores añadidos, ¿verdad? Que si tú no tienes valores añadidos en tu presentación de venta, por eso es que se te caen. Pero vamos por partes. Pregúntate eso, ¿verdad? Dime si cuando tú haces una presentación de venta, tú hablas de paila o hablas de servicio. Mira, ¿sabías que cuando hablas de servicio tú hablas de tu marca? ¿O no sabías eso? Pues algo que es súper importante, porque cuando tú hablas del servicio que tú ofreces, tú no tienes competencia, porque el servicio lo ofreces tú. Ningún otro contratista va a hacer lo mismo que tú ofreces. Lo que hacen todos ellos son ofrecer el mismo producto que tú ofreces. Pero si tú quieres hacer una diferencia, tienes que comenzar diferenciándote de tu marca. Esto es tan sencillo como eso. Los consumidores no están fijándose en el producto. Los consumidores no son bobos y van a pensar que los selladores son mágicos y que tú tienes un sellador. Bueno, ahora no se puede decir mentira con la inteligencia artificial. Así que meter mentiras, como hacen los vendepailas, diciendo que tienen selladores que rinden 800 pies, 500, 600, 800. Todo lo que se dispara sobre los 250, la inteligencia artificial le va a dar el dato al cliente, y a ti vas a quedar como un mentiroso, porque la inteligencia artificial no miente. Le preguntan a la inteligencia artificial y le suben los TDS y le preguntan, ese sellador con esa paila para tantos pies, ¿qué usted cree? Y le va a decir, eso es un disparate, te va a poner menos de la mitad de la paila. Se lo va a decir así. Entonces si tú hiciste ese disparate, ve, o sea, aquí hay una nueva realidad para los contratistas. El que quiera diferenciarse no le queda otra alternativa, no puede meter embuste, se tiene que poner los pantalones en su sitio y ofrecer y hablar de lo que le conviene al cliente, y de dejar de estar hablando la idiotez de estar hablando de sí mismo. Que yo soy el más que sé, que yo tengo certificado, que yo tengo esto, que mis empleados tienen esto. ¿Y qué le importa eso al consumidor? Si el consumidor entiende que lo que tú haces, pues si tú sellas techo, si tú te anuncias para sellar techo, pues es obvio que sepas sellar techo, ¿verdad? Es lo que va a evaluar, es lo que tú vas a hacerle en la casa de él. Pues vamos a hablar de los contratistas del cuarto poder. Se hacen una diferencia porque comienzan a hablar de lo que van a hacer en la casa del consumidor. ¿Ves? No es hablar de ellos. Bueno, yo he visto tanto disparate ahora mismo, hace media hora, antes de comenzar este video.
encontré un comentario de una persona que dice que es contratista, ¿verdad? Él alega que es contratista y que sabe de eso, que sabe lo que dice. Entonces me hizo un comentario que dice, ¿y por qué usted habla tanto? Si esto es sencillo, esto lo que hay que hacer es esto y esto y esto, ¿verdad? Dijo 4 o 5 cosas como hacen todos los vendepailas, pero terminó diciendo un disparate que él se cree que hay consumidores que se tragan ese cuento. Señores, que esto es complejo. Si tú sigues, patrocinas y repites las mismas idioteces que ves en las redes sociales, nadie te va a llamar. Porque sale y termina diciendo, yo cobro por lo que sé, no cobro por lo que hago. Yo no sé qué relación tenía con el disparate que mencionó primero, ¿verdad? Y ni qué relación tenía con el mensaje. Lo que pasa es que la gente hay contratistas tan ignorantes, señores, que se creen que los consumidores son ignorantes igual. ¿Cómo tú vas a decir que a ti no te importa lo que tú le vas a hacer al consumidor? Que a ti lo que te importa es lo que tú sabes. ¿Qué rayo le importa eso al consumidor? ¿Qué rayo le importa? Explica. Porque si tú te pusieras en los pantalones del consumidor, te dieras cuenta que a ti no te interesa lo que sepas. Si él dice que es contratista de techo, tiene que saber de techo, no me interesa lo que tú sabes. Se supone que lo sepa. De lo que tú tienes que saber es de lo que a ti te debe de interesar, es lo que me vas a hacer a mí en el techo. Pero mano, es que hay una ignorancia tan y tan aberrante y idiota y estúpido, mano, que es increíble. Es increíble. Cobran por lo que saben. Cobran por lo que saben. No le interesa 3 pepinos lo que le van a hacer a la casa del consumidor. ¿Y tú crees que hay consumidores tan azul, tan idiotas que te van a dar valor a eso? ¿Eso tiene algún valor para el consumidor? ¿Eso representa un valor añadido para el consumidor? Mire, consumidores que tengan capacidad, que son todos o la mayoría, no te van a llamar para nada. Tú eres una persona que nunca ha ido a la escuela cuando tú dices un disparate así, porque no te pones ni siquiera en el lugar de los consumidores. Cuando hablamos de los servicios, señores, estamos hablando de nuestra propia marca y una ventaja beneficiosa que tenemos, que nadie puede hacer lo que yo voy a hacer. Todo el mundo puede instalar el mismo producto, pero los servicios que son lo más importante, que es lo que hace mi marca, nadie los puede hacer. Pero nadie piensa en eso, todo el mundo se enfoca en el productos mágicos. Mira, voy a brincar a este producto porque fulano dice que son buenos. Ni siquiera hacen una prueba ni nada, son contratistas, son zombies, contratistas zombies. No tienen ninguna presentación, no saben nada. Cuando yo hablo aquí de las conexiones que tiene que tener la presentación de venta con la propuesta, no saben 3 pepinos a qué yo me refiero. Pues ¿cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo vas a progresar? ¿Por qué nadie te llama? Por eso mismo, porque tú eres lo mismo que el consumidor consigue donde quiera. Donde quiera. Pero hay algo más importante, que cuando hablamos de los productos, debes de saber, señor, que cuando hablas de producto, le estás haciendo marca al suplidor. No estás haciendo marca. A ti nadie te va a conocer así. Nada más por el producto. Y cuando ponen, busco el producto de fulano, van a aparecer 20 personas que lo instalan. Todo es lo mismo. Y cuidado, todos hablando de producto y nadie es consciente y habla de lo que verdaderamente tiene valor para el consumidor, que son los servicios, los procedimientos que tú vas a hacer en la casa del consumidor. Mira una cosa que pasa, porque habrá personas que dicen, sí, pero es que el consumidor me pidió el producto. Pues mira, aquí hay 2 variables cuando pasa eso. Y la segunda es casi siempre la que primero, porque el consumidor entiende que tú eres más de lo mismo y te va a pedir qué selladores que tú utilizas para compararte con los demás estimados que tienes, porque desde que saliste del carro se dio cuenta que tú vas a hacer más de lo mismo, o desde que comenzaste a hablar, o desde
Si desde que comenzaste a hablar se da cuenta, este es más de lo mismo, no le voy a comprar. Ya no te va a comprar. O sea, que todo el esfuerzo que hagas de ahí para abajo lo perdiste porque la primera impresión que tiene el consumidor, que es más súper importante, es cuando te ve bajarte del carro o de la guagua o de lo que sea, cuando vas a hacer un estimado y apareces todo, o sea, apareces con chancletas en pantalones cortos, todo abandonado o todo sucio, o una imagen que representa que cuando uno la ve dice, yo no lo quiero esto en mi casa. Hay cosas que son elementales, señores, que uno dice, yo hago una compañía y lo vendo todo porque es que la mayoría, ¿verdad? Siempre hay sus contratistas que saben, no estoy hablando de todos los contratistas, especialmente la mayoría que me sigue a mí y que quiere ser parte del cuarto poder de la impermeabilización de techo en Puerto Rico, pues yo sé que no son así, ¿verdad? Pero, mano, a veces se les zafa a cualquiera. No se dan cuenta de que la primera impresión es súper importante. Tú llegas a la casa de un consumidor y ves que te va a ver a ti como, bueno, esto es lo que me van a hacer en la casa. Bueno, pero no es el tema de hoy, ¿verdad? Mira, pues cuando el cliente te pregunta o te dice, yo quiero sellar con tal producto, pues hay esa porque te ve más de lo mismo y porque te ve que tú haces más de lo mismo, porque si no, no te preguntara eso. Y lo segundo, que es súper importante, todo el mundo lo hace porque si tú eres contratista de techo, tú sabes, el consumidor no puede saber de techo. ¿Por qué me pregunta por un producto? ¿Por qué me pregunta? Pues ¿sabe por qué te pregunta? Porque tiene 5 estimados, todos con el mismo nombre del producto, y tiene uno que cuando el más caro pedía 10,000, ese pedía 4,000. Y lo que está buscando es que tú le valides ese. Cuando tú le dices que sí, yo monto ese mismo producto también, quiero un estimado de ese, sí, déjame un estimado. Pues ¿sabes lo que va a pasar? Que si no cotizas menos de los 4,000 que él tiene, pues no te lo va a comprar a ti jamás y nunca. Porque tú primero representaste más de lo mismo. No hay ningún valor añadido para él que te diga porque lo que hablaste es más de lo mismo. Ni siquiera hablaste de lo más importante que el consumidor busca, que es el servicio que tú le vas a darle en la casa. Imagínate que digas, yo cobro por lo que sé. Pues mira, es para darle una patada, pues mire, váyase para el infierno porque yo estoy buscando a alguien que trabaje, que cobre por lo que me va a hacer a mí, no por lo que él sabe. Porque a mí no me interesa lo que él sabe. Entonces, mira, aquí hay una cosa súper importante que los emprendedores de ASA, el cuarto poder de la impermeabilización de techos, deben de saberlo, pero de calle. El problema, el conflicto más grande que tiene el contratista de techo en estos días es ganarse la confianza del consumidor. Si tú hicieras un listado, ¿verdad? Y te sentaras en tu casa y tú dijeras, ¿cómo yo me gano la confianza del consumidor? Y pegas a apuntar 1 haciendo esto, 2 haciendo esto, 3 haciendo esto. Y entonces esa información la pasas a la presentación de venta cuando estás hablando y te aseguro que las cosas te van a cambiar. Y la confianza comienza desde que te bajas del carro, señor, desde que te bajas del carro. Si vas con una guagua llena de brea porque dejaste tu carro en tu casa, si tenías un carro y te fuiste con la guagua de trabajo a hacer un estimado, ya comenzaste mal, comenzaste a perder confianza. Y entonces te bajas con chancleta, en pantalones cortos, ya comenzaste mal. Los consumidores no quieren ese tipo de trabajo. Hay tantas cosas que hacen que pierdas la confianza cuando comienzas a hablar de los productos y se te olvida hablar de los servicios. Pero básicamente cuando comienzas a hablar de las bondades y las características que tú tienes o que tienen tus empleados, pues que yo ofrezco garantía, o sea, 1000 cosas que ya yo estoy cansado de repetirlas aquí, no las voy a repetir, pero cosas que
le dan valor a él nada más, pero no le dan valor al consumidor. ¿Ves? Todo es él, porque yo tengo, porque yo ofrezco garantías, porque, ¿verdad? Si el cliente, hay una pregunta que yo siempre repito y te la voy a repetir aquí todos los sábados hasta que se tenga bien claro. Los consumidores, y aquel consumidor que me está escuchando, que sé que hay muchos consumidores que están escuchando este programa porque lo sé porque me han escrito. Acuérdense que yo escribo a una lista que yo tengo para que vean estos videos registradas en Cobercán. Hay personas registradas en el programa de Séllelo Usted Mismo y hay contratistas de techo, estudiantes y todo. Ahí hay de todo. ¿Ves? Entonces ven los videos, después te llaman, especialmente los que están en Cobercán o los que están buscando información para después contactar a un contratista. Y te pueden hacerle esta pregunta que yo digo, porque yo le digo a los consumidores. Si usted quiere saber si los consumidores, si el contratista sabe o no, pregunte, ¿por qué yo lo tengo que elegir a ti? Yo pedí 5 estimados, ¿por qué yo te tengo que escoger a ti? Vamos a ver, contéstame esa pregunta. Es una pregunta valiosa. Ahí tú vas a ver la cantidad de información que te van a dar y ahí tú valoras verdaderamente al que sabe. Porque cuando se pasan diciendo porque yo sé lo que hago, porque yo cobro por lo que sé, porque yo tengo y nada para ti, pues tú no eres tan bobo porque vas a saber que si eliges ese tipo te va a robar la plata, vas a perder el trabajo de impermeabilización porque es lo único que piensa en él. Mira, qué cosas que son elementales, ¿verdad? Esto es como cuando tú tienes una novia y tú te pones a hablar con ella, ¿verdad? Cada vez que se reúnen, comienzas a hablar con ella, o vamos a ponerlo de la otra manera, que sucede más, ¿verdad? Cuando la chica conoce a un muchacho y se reúnen cada rato, cada vez que la chica es inteligente, ¿verdad? Y el tipo pues es medio torpe, y la chica le pregunta, como inteligente, pues le pregunta algunas cosas porque le está buscando la vuelta para analizar las contestaciones y se da cuenta que siempre que contesta algo, ella no está en esos planes. ¿Qué tú piensas hacer cuando ¿verdad? Cuando te salgas de la universidad, por ejemplo? Bueno, pues yo quiero tener mi carro, tener mi casa, bla, 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 pero no le incluye a ella en ningún momento. O sea, esto es de sentido común. Esto es cuando el consumidor te pregunta y tú dices todo lo tuyo, pero tú no incluyes al consumidor ahí en nada. Pues bendito, por favor, eso no le vendes a nadie. No estés diciendo que el cliente no te compra, es que tú eres más de lo mismo y te pones a hablar de esa tontería que ningún consumidor se cae de la mata. El consumidor dice, olvídate, esto no va a ser nada efectivo en mi casa. ¿Cómo ganamos confianza? Bueno, aquí yo puse un listado de cómo ganamos confianza, ¿verdad? Cuando comienzas a hablar de tu servicio y no te pones a hablar de paila. Cuando convences a tu cliente que tú no eres la misma cosa, ¿verdad? Que tú eres distinto a todos los demás. Eso, contestas esa pregunta tú mismo. Porque a veces decimos, pero ¿a qué William se refiere cuando está diciendo eso? ¿Por qué no somos lo mismo? Porque tú haces todo lo que dicen los demás. Búscate la cantidad, que ya le he mencionado casi todos los sábados, de anuncios que hay en las redes sociales que no dicen nada que no sea lo mismo que dicen otros. Pues ¿cómo tú pretendes que alguien te compre a ti? Si el cliente pide 10 estimados y todo el mundo dice lo mismo. Por favor, se cae de la mata esto. Es cuando ofreces evidencia de lo que hablas, ¿verdad? Nunca digas, mira, porque estoy certificado yo tengo licencia de DACO, porque yo tengo, ¿verdad? No contestes estas tonterías, porque estoy registrado en el servicio de empresa, ¿verdad? En el registro de empresa. Cualquier otra cosa que tú no tengas evidencia, si tú no tienes evidencia, no la incluyas.
No le incluya porque el consumidor no es tan bobo, porque todo el mundo dice lo mismo, porque yo ofrezco garantía. ¿Por qué me tienes que coger a mí? Porque yo ofrezco garantía, porque yo tengo los mejores empleados, porque los mejores empleados y muchas veces se van a Cataño, pasan a las 5 de la mañana y se llevan a los primeros que hay allí. Que muchos son unos tecatos que después los metes en una casa y después se van por la noche a robar. Por favor, esto es más allá porque los consumidores no son tan bobos. Tienes que mejorar la presentación de venta y cuando incluyes datos que te incluyen a ti, pon la evidencia. Mire, yo estoy registrado en DACO, mire, este es mi licencia. Mire, está al día. Estoy certificado, sí, mire, este es mi certificado. Estoy registrado en el registro del gobierno como una empresa, sí, mire, este es mi certificado. ¿Entiendes? Si no incluyas, no hables de ti si no tienes evidencia. Habla de lo que vas a hacer en la casa del consumidor, que eso es lo que él quiere escuchar. Y también necesita evidencia. También necesita evidencia. Porque hablando de cosas y nada tiene evidencia. No hay evidencia. ¿Verdad? Que yo tengo un listado, dejar de hablar de ti, habla del servicio y no de los productos, relaciona tu servicio con los beneficios para el consumidor, o sea, esto es importante también, ¿verdad? Creo que ya mencioné algo. Relaciona los servicios que tú vas a ofrecer, que ¿verdad? Yo voy a hacer esto, relaciónalo con los beneficios que el consumidor va a obtener cuando hace eso. Compáralo con la competencia que no lo hace. Porque yo voy a hidrofizar y el cliente necesita saber ¿y qué es eso? Si no te lo pregunta, dile ¿qué es eso? Porque si no se lo dice, no se va a acordar para que él se lo pregunte a otra y dile eso, para que él se lo pregunte a la competencia que cobra menos que tú. Dile, pregunte si esos que cobran menos que yo van a hidrofizar también o van a hacer esto y esto, ¿verdad? Y ahí está incluido montones de cosas que no las quiero repetir. Y sobre todo eso de que yo cobro por lo más barato. Mire, señor, quite esos anuncios estúpidos de sus perfiles en Facebook, de su canal en YouTube. ¿Cómo tú vas a tener un perfil en las redes sociales diciendo la primera imagen que uno encuentra? Yo he visitado mucho, ¿verdad? Porque veo anuncios y veo, déjame ir al perfil a ver qué interesante puede ser este contratista. Pues primero tiene un sign, después de la foto de él, tiene un sign que dice bien grande, yo cobro por lo que sé. Pues ¿quién carajo te va a llamar? ¿Quién carajo te va a llamar, mano? Si le estás diciendo a los consumidores que son inteligentes, que saben que son los que tienen plata, pues le estás diciendo que si te llama a ti te va a meter en problemas, porque a ti no te interesa el trabajo que me vas a hacer a mí, a ti lo que te interesa es lo que tú sabes. ¿Y qué carajo saben cuando dicen un disparate? Cuando dicen disparate, cuando no saben contestar preguntas, cuando no saben hablar de los beneficios, de los valores añadidos que tiene, que buscan los consumidores. No saben hablar de eso, pues ¿de qué carajo saben? ¿Por qué tú cobras? ¿Porque sabes lavar un techo? Por favor, no seamos tan ignorantes, mano. Esto es más complejo que eso. Los consumidores que verdaderamente tienen plata, que te pueden comprar un sistema poderoso como el Hidrolastic o el Alumaster, no te van a llamar jamás y nunca. No pienses en eso, jamás y nunca. Te van a decir, pues muchas gracias, te van a decir unas cositas para que no te vayas enojado. Mire, usted es tremendo contratista, me convenció, pero te voy a llamar después. Lesna te convenció. Lesna estaba loco porque te fuera, porque si te refuta algo, pues te vas a quedar allí tratando de convencerlo. No, mire, esa presentación estuvo brutal. Te felicito para que te largues para el infierno ya, porque ya se dio cuenta que tú
no vas a hacer nada bueno allí. Esto es complejo, hay que estudiarlo bien. Miren, para finalizar esto, tú tienes que tener una conexión aquí de 3 elementos que son súper especiales. Y claro que hablé para ganarte la confianza del consumidor, ¿verdad? Antes de que fue lo primero que mencioné. Una de las cosas que tienes que incluir, como la de por qué tú incluyes la hidrofización, ¿verdad? Todos estos elementos, por qué tú no pones topping, ¿ves? Todos los elementos que tú sabes que no los hace otro, porque tú sabes, todo el mundo está tirando topping y los toppings se están despegando y los consumidores lo saben. ¿O tú crees que los consumidores te van a decir a ti, no, yo no sé qué, ¿verdad? Te van a decir algo de eso. Están escuchándote a ti nada más. Cuando tú no dices nada que sea otra cosa, pues te van a comparar con eso mismo, con otra cosa. Este es más de lo mismo, más de lo mismo. Y no está de más repetirte, como he dicho siempre, que el valor más grandioso que tiene un contratista es decir que hace el proceso por Coveca. Tiene que incluirlo en la presentación de venta y en el estimado. Ahora mira, para finalizar, tú tienes que escuchar esto y apunta esto, porque esto es clave. 3 cosas que tienes que tener claro, que tú tienes que tener una conexión. En estos tiempos tienes que tener una conexión bien clara. La conexión entre el estimado o las propuestas que tú le das, ¿verdad? Vuelvo y repito, como lo dije al principio, un estimado, una propuesta. El documento que tú dejas, donde dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a preparar la superficie, voy a hacer esto, ¿verdad? Todo lo que está incluido, que lo vas incluyéndolo también con evidencia. Ya lo he mencionado, ¿verdad? Número 1, el estimado. Número 2, la presentación de venta, que se debe utilizar el estimado que tú le vas a dar al cliente como guía para hacer la presentación. Esas 2 cosas tienen que tener una conexión. ¿Y tú sabes cuál es la tercera conexión? La inteligencia artificial. En estos tiempos, señores, usted no puede decir mentira. Usted no se puede poner a decirle al consumidor que tu sellador rinde 800 pies cuadrados, porque se va a dar cuenta inmediatamente que estás mintiendo. Aquí todas las mentiras que se te ocurran, porque muchas personas que el cliente pregunta, ¿y tú estás registrado en el departamento de Hacienda? Sí, estoy incluido. ¿Tiene póliza de fondo de seguro? Sí, está incluido. ¿Tiene licencia de DACO? Sí, tenemos licencia de DACO, pero no hay evidencia. ¿Y tú crees que el cliente no se va a dar cuenta si eso es cierto o no? Mire, sube la inteligencia artificial y sabe todo de ti. Todo de ti. No puedes decir mentira, porque si te llega a coger con una mentira, le dijiste tengo licencia de DACO y la inteligencia artificial le dice no aparece la licencia de DACO a nombre de ese señor, pues ya estás liquidado. ¿Tú crees que te va a llamar por eso? Estás liquidado. Aquí no puedes decirle embuste ya. Se acabaron las estrategias de mentira, se acabaron. O sea, los vendepailas tienen los días contados. Los días contados. Porque si no meten mentira, no venden. Y tú tienes que tener una conexión en esas 3 cosas. O sea, quiero decir, para terminar, el estimado que ofrece debes de utilizarlo como un desglose de la presentación, como un borrador de lo que tú le vas a decir al cliente cuando bajas del techo y te sientas frente a él. Y lo más interesante aquí, señor, es que tu propuesta, que esas dos cosas tienen que coincidir con la inteligencia artificial, tienen que saber hacer esa conexión. Si no haces esa conexión, no vas a vender. El contratista de estos tiempos que no conozca esas 3 conexiones, que no una esas 3 cosas en una sola, no va a poder vender, porque el consumidor se va a dar cuenta. Aquí cuando tú te pones a hablar de selladores mágicos, mire, para una anécdota que les voy a contar, que aquí lo digo todo, mire, un cliente mío me escribe por WhatsApp
me dice, le di un estimado a un cliente mío de Hydrolastic. Escuchen esto, de Hydrolastic. ¿Y qué pasa? Que cuando lo llamo, le mandé el estimado, cuando lo llamo a ver si lo va a aceptar, me dice, no, es que yo tengo otro estimado y estoy analizando. Entonces el cliente le dice, es que yo tengo otro estimado, ¿verdad? Un estimado de un vendepaila, que no voy a decirle el nombre porque yo no me dedico a eso, ¿verdad? Pero el cliente pues le dice, yo tengo ya un estimado y estoy analizando, ¿verdad? Porque me dijeron que este es mejor que el Hydrolastic. Entonces el contratista de techo me lo hace saber y yo le digo, pues pídele los TDS y envíamelo. Pues le pidió los TDS, se lo envió. Yo lo analicé y sabe una cosa, que no era un sellador, no era un impermeabilizante, era un sellador de poliuretano, pero era la capa final que se le pone, se lo quería vender solo. Y esto fue lo mismo que pasó hace 10 años atrás, un poquito más, con un sellador que trajeron a Puerto Rico que era poliuretano, pero era la capa final nada más la que se le ponía. Los poliuretanos, yo estoy cansado de decirlo, que son selladores que salen carísimos y no son tan efectivos como dicen por ahí, porque necesitan poner primer, necesitan poner un aromático, que es un poliuretano aromático que le dicen base, y una capa final que es anti-UV. El anti-UV es alifático, la base es aromática y el primer, que tiene que ser, que es más caro. Esto es una combinación de 3 productos que te sale carísimo, por eso yo dejé de distribuirlo. Yo lo distribuía desde el año 2000 en Puerto Rico. Lo dejé de distribuir porque el Hydrolastic es todo en uno, todo en uno. Voy a hacer un video en esta semana, porque como ustedes ven cómo se despega el poliuretano de las pailas, porque hacen una muestra, ¿verdad? Dejan un poquito de material, se seca, después lo quitan bien fácil, porque eso no se pega si no pones primer. Ahora, me gustaría que alguien lo quite igualmente el Hydrolastic de una paila, a ver si lo puede quitar. Voy a poner un video con unas imágenes que saqué, a ver quién lo despega así, porque el Hydrolastic tiene primer incluido, no se despega de ninguna superficie. Si pega sobre el silicón, que no hay producto que pegue sobre el silicón, el poliuretano no pega sobre el silicón, lo tienes que sacar. Ningún sellador acrílico, ningún sellador, ni siquiera el silicón pega sobre silicón si no tiras un químico primero, un acetona. El único producto que hay en Puerto Rico mejor que ninguno es Hydrolastic. Ahora, para terminar el cuento de este señor, ¿verdad? Pues me di cuenta que eso era un poliuretano alifático, pero no era impermeabilizante, lo dice la misma ficha. Era para utilizar en un sistema de impermeabilización y se lo querían meter al cliente como una capa sólida, base, como una capa sola, como pasaba con este poliuretano que trajeron a Puerto Rico en el 2000 y pico, 2014 o 2015, 2013, por ahí. Y lo dije desde el principio que vi los anuncios. Era Z, qué sé yo qué. Era un poliuretano alifático. Y desde el principio dije que eso es alifático. El alifático no es para sellar. El que sella es el poliuretano aromático, la base, esa es la que sella, ese es el sellador. El otro es anti-UV, no es impermeabilizante, se va a craquear con los movimientos, no impermeabiliza, es nada más la capa final. Pues eso están haciendo muchos vendepailas. ¿Ves? Etiquetado, con un etiquetado, para que no lo conozca. Lo mismo que se trajo
Bueno, ya yo lo he mencionado, ¿verdad? Todos los vendepailas que tienen etiquetas están engañando a los consumidores. No saben nada de impermeabilización. Pregúntale, dile, tú sellas con membrana para que tú veas que te dicen, no, eso no sirve, porque tú no puedes hablar de lo que no sabes. ¿Cómo que no sirve? Vamos a debatirlo. Lo debato con cualquierita, dígame, que tiene un producto que sea mejor que una membrana, que una membrana instalada como el Alumaster. Vamos a debatirlo en cualquier momento y con cualquiera, que sea ingeniero, que sea lo que le dé la gana. Con cualquierita lo hago. Nos vemos en el próximo video. Eres increíble. Una foto, por favor.